el caso clínico. No sin antes recordarle que mantengamos los audífonos en silencio mientras alcalinizada. Y además se indica raburicasa a 0,20 miligramos por kilogramo. Se inicia también la colocación de insulina cristalina según esquema. Y además se coloca sonda vesical para cuantificar mejor los eliminados o la diuresis en vista que los familiares no colaboraban con la misma. Paciente quien posterior a la colocación de la raburicasa presentó leve mejoría desde el punto de vista para 4 miligramos sobre decilitro y ácido úrico en 2 miligramos sobre decilitro. Además, hubo un leve ascenso de la diuresis horaria a 28 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora. Para su cuarto día, podemos observar que hubo un ascenso de urea a 207 miligramos sobre decilitro, creatinina 1.8 y ácido úrico se mantuvo a 2.7 miligramos sobre decilitro. Se mantuvo, bajó. Sí, con respecto al anterior, se mantuvo entre 2 a 3 miligramos sobre decilitro. Se recibe igualmente urocultivo, el cual reportó negativo para las 72 horas y se recibe pruebas inmunológicas negativas. Desde el punto de vista clínico, se mantuvo el SLEDAI en 12 puntos y la diuresis horaria en 23 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora, con una ganancia de peso de 1,5 kg y se mantuvo hiperglicémica. Se recibe tercer pulso de metilprednisolona. Además, se planteó la terapia dialítica y canalizar la ciclofosfamida. Para el quinto día, vemos que se mantienen las cifras de urea, 198, la creatinina, que venía en 2.7, se bajó levemente a 2.4 miligramos y el ácido úrico se mantuvo dentro de la normalidad, recibiendo también uroanálisis que reportó densidad 1014, proteinuria, hemoglobinuria, glucosuria, leucocituria y cilindruria. Con laboratorios desde el punto de vista de hematología, con una leucocitosis, con leve neutrofilia, hemoglobina en 12.5 y hematocrito en 38%. PCR se mantuvo negativa. Electrolitos séricos dentro de su normalidad y desde el punto de vista clínico, el SLEDAI 12 puntos, normotensa, con aumento de la diuresis a 44 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora y un balance de peso negativo. En ese día recibe el cuarto pulso de metilprednisolona. Para el sexto día vemos que hay leve descenso de los azoados, urea en 171, creatinina en 2.1 y ácido úrico en 2. El SLEDAI se mantuvo en 12 puntos y hubo un leve ascenso de la diuresis horaria a 61.4 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora. Cumple el quinto bolo o el quinto pulso de metilprednisolona con posterior inicio de la prednisona. Ya para el día 6 se mantienen los niveles de urea con respecto al día anterior, la creatinina inicia un descenso leve y el ácido úrico se mantuvo, con una leucocitosis a expensas de neutrófilos y hematocrito, hemoglobina en 12.7 y hematocrito en 37, siendo la PCR negativa. Desde el punto de vista clínico, presentó un SLEDAI de 12 puntos y hubo disminución de la diuresis a 24,8 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora. Ese día recibe o inicia la primera dosis de ciclofosfamida. El día 8 podemos observar un franco descenso progresivo de la urea, 135, creatinina en 1.5 y ácido úrico en 3.2. Con respecto al día 9, que hubo el descenso de urea en 95 miligramos sobre decilitro, creatinina en 1.5 y ácido úrico en 3.9. El SLEDAI se mantuvo en 12 puntos con aumento de la diuresis. Para el día 8 en 53,3 cc, un balance de peso negativo
y ese día se realiza el retiro de la sonda. Para el día 9 se evidenció prolapso de la mucosa uretral, por lo que se solicitó evaluación por ginecología infanto-juvenil y plantea prolapso uretral grado 3. ¿Cuáles medidas fueron las generales? Inicia también la fase poliúrica a 94 cc por metro cuadrado de superficie corporal hora con balance de peso negativo, por lo que se omite bomba diurética. Además, se recibe ecosonograma abdominal control con Doppler color normal. Aquí podemos observar en la foto donde para el día 9 cómo presentaba el prolapso uretral y para el día 16 había cambios de coloración. En vista del mismo se plantea llevar a resolución quirúrgica. Para el día 10 la urea, franco descenso con respecto a días anteriores en 45,5 miligramos sobre decilitro, creatinina en 0,8 y ácido úrico en 4,6. A nivel del examen de orina, vemos que la proteinuria solamente presentaba trazas, glucosuria, y con respecto al día 12, la urea sigue descendiendo, la creatinina sigue descendiendo, y podemos observar en el examen de orina la ausencia de proteinuria. Además, se recibió el examen de orina, grande orina, que reportaba negativo. A nivel del punto de vista clínico, presentó un SLEDAI de 8 puntos y se mantuvo bajo vigilancia para preparar para biopsia renal y corrección de prolapso uretral. Podemos observar que para el día 16 presentó leve, la PCR se mantuvo negativa con una leucocitosis que iba en descenso. Aquí podemos observar que para el día 9 realizan la corrección del prolapso uretral de 4 centímetros desde la base. Además, se realizó la biopsia renal ecodirigida. Para el día 21, paciente que desde el punto de vista clínico presentó SLEDAI de 6 puntos, de 0 puntos, perdón, y que presentó clínica respiratoria, con una diuresis que se mantuvo, una ganancia de peso más 600 gramos, y en ese momento ya el paciente estaba en peso cero. Se rota antibiótico a levofloxacina. Para el día 26, paciente que presenta leve leucocitosis, indiferenciada la cuenta blanca, con hemoglobina en 10,3 y hematocrito en 32, PCR negativa, creatinina en 0,6, y en vista de paciente encontrarse hemodinámicamente estable, se decide alta médica. Los diagnósticos de egreso fueron postoperatorio inmediato de biopsia renal percutánea y prolapso uretral grado 3 corregido, síndrome nefrótico con enfermedad inmunológica en estudio con glomerulonefritis rápidamente progresiva probable, nefritis tubulointersticial aguda probable, lesión renal estadio 3 superada, infección del tracto urinario complicada, pero nefritis aguda no corroborada bacteriológicamente superada y escolar eutrófico. Bueno, de esta manera puedo concluir el caso clínico. Excelente, doctora. Excelente. Muy interesante el caso y bueno, si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla para que ahora veamos, como decía nuestro amigo el doctor Pinto, en paz descanse, que hable la aguja. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Iraida Daboí, amiga de la casa, y bueno, Iraida, ya te vamos a dejar para que compartas. Déjame darle yo aquí. Ya no se ve. ¿Listo por acá? Perdón la interrupción, pero sería bueno establecer primero la discusión antes que la biopsia hable.
Bueno, ok. Ah, sí, sí. Yo también pienso lo mismo. No sé si la dinámica lo Sí, lo he permite. enviado. Buenas tardes a todos, muchachos. Estoy muy complacida y agradecida por recordarme y mantenerme presente para estas reuniones a las cuales yo estoy dispuesta, bueno, al 1000% cada vez que lo necesite. ¿Ok? Podemos seguir revisando los casos aquí. No tenemos la actividad del Club de Riñón, pero podemos seguir revisando casos aquí, los casos que ustedes han biopsiado en diferentes zonas del país y mostrar los hallazgos, discutirlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, yo también coincido con Elsa que sería bueno hacer una disertación en relación a este caso. No sé qué opina la audiencia antes de entrar a la biopsia renal y a la biopsia del meato uretral. Sí. Si hay alguna pregunta. No es con una respecto pregunta, es que debía de haber una discusión. a la Está hablando Tita Quesada. Debería de Doctora, haber, mucho gusto. encantada de oírlos a todos. Debería de haber, como era acostumbrado en los mismos, el mismo Club del Riñón, que cada quien diera su opinión, si eso es una rápidamente progresiva, si eso fue una pielonefritis que se insertó en un síndrome nefrótico, lo que ustedes piensan y lo que piensan que debe decir la doctora Daboín, deberían de decirlos ustedes antes de que ella se los dijera. Ajá, Es decir, sí. la opinión que tienen. No, mira, eso es una esclerosis segmentaria focal, eso es una rápidamente progresiva, eso es X. Tienen que, una membranosa, tienen que discutir eso, porque si no, no tiene ninguna razón de ser esto que estamos haciendo. Sí, cómo no, doctora. En el chat, doctora Tita, en el chat se colocó allí como señal de costumbre las personas o los colegas que estén interesados en preguntar, que levanten la mano como señal de costumbre para, pero a lo mejor en el chat nadie leyó el chat, pero en el chat se dio primero la discusión, ¿verdad? De levantar la mano para comenzar ya propiamente la discusión del caso clínico. Ok, Richard. Perfecto. Empiecen. Comienza. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna acotación? A mí me llama la atención la evolución. O sea, un paciente diagnosticado a los 3 años y que, bueno, después de tantos años hace esta complicación, bueno, que me imagino que en vista del comportamiento clínico, fue que decidieron hacer la biopsia, pues la retención azoada y el deterioro tan rápido y progresivo de la función renal. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, porque cuando yo estaba hablando con él, se le decía, y mira, y es un caso, no, eso es un caso ya conocido, que ya van a ver, eso es una sorpresa. Entonces estoy intrigada por saber qué nos dice la biopsia. Pero bueno, la indicación en este caso me imagino que fue eso, ¿verdad? El deterioro tan rápido del filtrado glomerular del paciente, ¿verdad? ¿Él venía bien en sus controles previos o el comportamiento de él a los esteroides como era? Cortico sensible, no recuerdo porque estaba dándole admisión a la... Era corticosensible. Sin recaída de su debut. Sin No recaída. había recibido ningún tratamiento de antibióticos por cualquier otro evento en el curso de 2, 3 semanas anterior a eso. No, doctora, no recibió, disculpe, doctor, no recibió ningún tipo de tratamiento, ya se estaba con protectores mesangiales. Cuando tú hablas de protectores mesangiales, hablas de micofelonatos. No, hablo de omega 3, vitamina D, vitamina E, que son... Ok, y en Alapril o cualquiera de eso. Sí, no, ella solamente estaba recibiendo omega 3, vitamina D y vitamina E. Ok, chévere. Por acá tenemos una pregunta en el chat que dice que si la niña estaba vacunada contra el COVID-19 o si había recibido algunas dosis de la vacuna.
Bueno, previo a la clínica, me imagino yo. Ajá. Según lo referido por el padre y la historia clínica, no había antecedente de vacunación por COVID-19. Ok. Un momentito por acá, Clara. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Más nadie por aquí. Otra cosa que me llamó la atención en la presentación, cuando pusiste el eco, que hablaron de que habían vieron una imagen como de poco flujo sanguíneo a nivel de uno de los polos, no recuerdo ahorita, de los polos de los riñones de la niña. Ahí es cuando ustedes, me imagino, se están planteando la parte de pielonefritis, ¿verdad? Nunca antes había hecho infecciones urinarias previas. No, solamente el paciente había presentado la clínica de gastrointestinal y al realizar el ecosonograma abdominal con Doppler renal más la leucocituria fue que se plantó la pielonefritis aguda. Ok. Tenemos una pregunta de la doctora Claudia Modi. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Hola. Lo que pasa es que no logré escuchar al principio. Quería saber qué marcadores específicos inmunológicos solicitaron y si le hicieron serologías virales y cuáles serologías virales realizaron. Al paciente se le realizó ANA, ANCA, anti-DNA. En vista de que el costo a nivel del país son elevados y el familiar solamente pudo realizar esos laboratorios. Y con respecto a las serologías virales, ¿o las realizaron alguna? Se solicitaron, pero los familiares no pudieron canalizar el mismo. Se le pudo realizar fue serología para hepatitis B, para hepatitis C, la cual era negativo, HIV y BDRL. IgM para COVID. No, doctora, no se le realizó. Porque la clínica de ella era gastrointestinal, no había compromiso a nivel pulmonar, ni tampoco había otro dato subjetivo de que el paciente pudiese estar presentando una infección por SARS-CoV-2. Ok. En el chat tenemos una pregunta de la doctora Álida Carolina, que pregunta si hubo alguna alteración de laboratorios clínicas para pensar en patologías oncológicas. Dentro de los laboratorios, no, todo lo que predominó fue desde el punto de vista de alteración urinaria, todos los hallazgos que vimos en el examen de orina, y siempre ingresó con PCR negativa y se mantuvo negativa. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Díganla por el chat. Se fue de alta, ajá, ¿cuántas dosis de ciclofosfamida recibió? Se fue de alta médica con dosis por vía oral. Ella solamente recibió una dosis de ciclofosfamida y se fue con prednisona vía oral. Okay. Esas dosis de prednisona bajas o altas. ¿A cómo le calcularon la? En vista que el paciente por antecedente de síndrome nefrótico se colocó a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal día. Ok, como un rescate. Chévere. Gracias. ¿Alguna otra acotación, muchachos? ¿Que quieran dar o aportar?
A ver, por aquí hay un mensaje, vamos a ver qué dice por acá. Aclaratoria. Ok, doctora Elsa. Ok, en el contexto de... Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos porque hemos estado viéndonos, pero no he podido hablar. Pero mi residente se ha defendido muy bien y ha presentado excelentemente el caso. Es un caso muy llamativo porque el título habla de algo muy común, como es un síndrome nefrótico córtico sensible que no había tenido recaída en más de 4 años, es decir, desde su debut. El paciente nos llamaba mucho la atención, en la clínica de la recaída de la enfermedad, y ustedes ven proteinuria cualitativa, ven edema, pero lamentablemente por factor de recursos, aunque se pidió la proteinuria, no se pudo realizar a tiempo. El caso es que hay mucha interferencia, pero el caso es que este paciente tuvimos que colocar medicamentos que iban a manejar esa proteinuria, como es el amiloride, como es los bolos de solumedrol, de metilprednisolona y posteriormente la ciclofosfamida. Cuando logramos cuantificar la proteinuria, no sé si se dan cuenta que tiene una hipoalbuminemia de 2.1, pero una proteinuria que ya no estaba en rango nefrótico. Que el paciente haya hecho proteinuria en rango nefrótico es lo más probable. Lo que pasa es que tuvimos muchos tratamientos que pudieron haber interferido en la evolución de esta proteinuria. Por eso, al egresarlo, lo tratamos como un síndrome nefrótico en recaída. Es decir, posterior al uso del esteroide, como es la metilprednisolona en dosis alta, iniciamos a 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal de prednisona. Y se mantiene con la primera dosis de la ciclofosfamida, porque esperábamos encontrar lo que podamos encontrar en la biopsia para decidir colocarlo en el protocolo de ciclofosfamida en el síndrome nefrótico. Esa era la aclaratoria que les quería hacer sobre el uso del esteroide y la ciclofosfamida. Gracias, doctora Elsa. Excelente. ¿Alguna otra acotación? Claudia sigue con la mano. ¿Tú quieres volver a hacer una pregunta, Claudia, que sigues con la mano levantada? No, Katy, no. Ah, bueno, ok, chévere. Bueno, si no, ninguna otra pregunta o alguna otro aporte aquí a la discusión. No sé si ahora pasamos a la biopsia. Podemos pasar a la biopsia. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, Iraida, sí se ve. Vamos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, fíjense, esta biopsia correspondió a la 1396 del presente año. Se recibieron 4 fragmentos cilíndricos de riñón, corteza y médula renal. El mayor tenía un diámetro longitudinal de 1.2 centímetros por 0.2. Y como siempre, pues se procesa material para microscopía de luz convencional con sus coloraciones especiales y el estudio de inmunofluorescencia. Observé 18 glomérulos en total. Algunos de los fragmentos también contenían tejido muscular. Entonces ya era otra cosa que evaluar. Bueno, fíjense. Como les digo, esta es una fotografía donde se muestra la corteza renal por la presencia de los glomérulos que están rodeados de segmentos tubulares proximales predominantemente. A menor aumento, bueno, en algunas zonas vemos que estos glomérulos tienen leve incremento de volumen y da la impresión de que la celularidad también está incrementada. Ya, vamos por acá. Aquí vemos con esta coloración de paz algunos glomérulos como estos que están aquí, como este que está aquí. Fíjense que las membranas basales están delgadas, no hay duplicación, no parecen haber depósitos
a lo largo de la vertiente subepitelial, tampoco hacia el subendotelio, no parecen haber depósitos subendoteliales, pero sí hay un incremento en algunos glomérulos considerable de la matriz y la celularidad, y algunas luces capilares también presentan células inflamatorias, así como glóbulos rojos, ¿no? Aquí nuevamente algunos glomérulos con proliferación mesangial, con áreas de discreta inflamación. Los segmentos tubulares, tenemos los proximales aquí con su ribete en cepillo para los muchachos que están iniciando. Los segmentos tubulares distales los tenemos por aquí, que tienen más núcleos por unidad de superficie, de manera tal de que en estas zonas los cambios son predominantemente a nivel glomerular. En un glomérulo vimos esta lesión que parece corresponder a una lesión de segmento, con sinequia en la cápsula de Bowman, hay mayor incremento, obliteración de las luces, hay algunas células inflamatorias allí también, en esa zona de la lesión segmentaria. Y el intersticio mostró áreas como las que mostré antes, pero en otras zonas se observó esto que está aquí. Fíjense que aquí los túbulos ya no están tan adosados unos con otros, ellos deberían estar más adosados porque hay una matriz laxa con células inflamatorias acá, y esto es edema intersticial. Y llama la atención que en algunos túbulos se observaron estas estructuras esferoidales, redondeadas, esféricas, como de aspecto calcificado, que provoca una reacción al epitelio de este túbulo. Incluso se ven algunas células gigantes. Incluso hay algunos túbulos que pierden ya como ruptura un poco de su membrana basal, y hay células inflamatorias alrededor de esos túbulos. Aquí lo vemos un poco más y lo vemos más. Esto que está entre los segmentos tubulares es predominantemente edema intersticial. No es más fibrosis, sino edema del intersticio. El riñón está edematizado. Aquí caemos nuevamente en otras áreas donde vemos aquí los túbulos tienen cambios reactivos, tienen contornos distorsionado. Fíjense, este túbulo prácticamente está repleto de esas estructuras que parecen calcificaciones. Aquí se pierde la membrana basal, hay células, algunos linfocitos y plasmocitos predominantemente alrededor de estos túbulos que están lesionados. Fíjense que aquí es una foto con una microfotografía teñida con un tricrómico de Gomori para ver la fibrosis. Ciertamente hay áreas de fibrosis, como la vimos en las fotografías anteriores, pero esto que está aquí es edema, ¿ok? Esto lo que está aquí es edema. También hay dilatación importante de los capilares peritubulares. El riñón está verdaderamente edematoso y congestivo. Y observamos aquí los segmentos tubulares lesionados por lo que comentamos anteriormente. Nuevamente aquí vemos un vaso, rama de una interlobulillar, que muestra edema también, edema de la pared de los vasos, pero no se vio vasculitis ni necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco se vio proliferación extracapilar, etcétera. Fíjense nuevamente zonas de edema, predominantemente los capilares, los colectores también están dilatados, y los capilares peritubulares también están tremendamente dilatados también, ¿ok? Desde el punto de vista de inmunofluorescencia, yo no pude demostrar que esto fuese una enfermedad, yo le decía a Elsa, no lo pude demostrar, de pequeñas cantidades de IgM, y también hay pequeñas cantidades de C3, pero no pude demostrar que esto fuese una enfermedad de tipo inmunológica per se. Entonces tenemos pequeñas cantidades en los glomérulos de inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de alto peso molecular, y tenemos también pequeñas cantidades de C3 incluso en las paredes vasculares. Aquí está el cuadro de la inmunofluorescencia directa.
de manera tal de que el diagnóstico en este caso fue de una glomerulosclerosis en uno de 18 glomérulos, y me parece que hay un contexto de base de una lesión glomerular mínima con hipercelularidad mesangial moderada de los glomérulos restantes. Hay edema y fibrosis difusa, y hay una nefritis intersticial más que pielonefritis. Aquí hay más bien una nefritis intersticial subaguda asociadas a estructuras que parecen fosfato de calcio. Estas estructuras no eran birrefringentes a la luz polarizada y no tenían la estructura de los cristales que se ven en la oxaluria, con los cristales de oxalato de calcio. Esto parece más bien fosfatos de calcio. ¿Ok? Como les comenté, ciertamente no hay un patrón específico desde el punto de vista de inmunofluorescencia, pero pequeñas cantidades de C3 hay por allí. Entonces, si esta niña está en un periodo, aunque todas las pruebas están negativas, tampoco es un patrón de un proceso infeccioso tipo posinfecciosa, no lo es tampoco, pero pequeñas cantidades de complementos se encontraron allí. Y eso es importante hacerlo notar en el contexto de esta paciente. Y adicionalmente recibí 2 fragmentos irregulares que correspondían al meato uretral prolaxado. Ahí lo que hay predominantemente era edema también, edema importante con proliferación de vasos. Habían cambios metaplásicos. Yo me imagino que como una respuesta adaptativa a todo lo que le está pasando a esta niña, y también había signos de inflamación, También encontré hiperplasia reactiva del urotelio, es decir, el urotelio estaba incrementado en el número de capas, pero con presencia de las capas que uno suele ver en los procesos benignos o reactivos, que son las células en sombrilla, en el borde más apical de la célula. Y por supuesto no había evidencia de malignidad. Entonces los cambios eran predominantemente inflamatorios con mucho edema. Y si esta niña tenía estas microlitiasis allí, no me extrañaría que una de las razones por las cuales hizo este prolaxo tenga que ver con esta enfermedad que ella está padeciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo tengo en relación con la biopsia de este paciente. No sé si tienen alguna opinión, alguna pregunta. Como siempre vamos a recordar a nuestro maestro Pinto, ¿verdad? Como siempre vamos a recordar a nuestro maestro que desde allá arriba seguramente nos bendice y agradece este tipo de reuniones, este tipo de actividades. Así que bueno, les he comentado a muchos nefrólogos de diferentes partes del país, no importa que estemos lejos, podemos utilizar estas herramientas para seguir viendo, para seguir haciendo ciencia, para seguir revisando los casos, para que ustedes vean, para que los muchachos aprendan también. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Excelente, excelente, Iraida, como siempre. Y bueno, y como siempre con estos hallazgos, de verdad me impresionó el grado de edema que había en ese intersticio y el daño a nivel tubular de la paciente. Bueno, no sé si algún otro quiere hacer alguna pregunta a la autoridad, doctora de Valencia, Elsa, Clara, Orieli. Yo quiero hacerle una pregunta a Elsa, porque Elsa, entiendo que esta niña al momento de la biopsia ya había sido tratada. Sí, ya había recibido 5 bolos de solumedrol, de metilprednisolona, y había recibido ciclofosfamida. Ya la había recibido. Ya, recuérdense que no, a veces no podemos hacer la biopsia en el momento por los costos. Ajá.
Lo ideal era en la etapa de la tercera, podía haber Aguda, hospitalización, aguda. claro, claro. No, cuando- no es una fíjate, no es una pielonefritis todavía porque yo no vi cilindros leucocitarios, aunque ahí hay hematías en las luces de los túbulos, hay cierto grado de hematías, por eso que esta niña tenía hematuria. Pero, perdón, Elsa. Ok, si ustedes se dan cuenta, la afectación en el examen de orina nos da Ujú. mucho de los diagnósticos en la esfera histopatológica, ¿no? Señora. Fíjense cómo había cilindruria con cilindros granulosos que nos reflejan el daño tubular que tiene el paciente. Ujú. Nosotros, aunque tratamos al paciente como una infección urinaria porque teníamos un sedimento urinario patológico y un estudio ecográfico donde el Power Doppler nos decía que hay un polo, en este caso el polo superior, que estaba con afectación del flujo, lo colocábamos interrogado porque el paciente no tenía todos los criterios para pielonefritis, dado porque la PCR nunca se elevó, la paciente nunca estuvo infectada, ¿ok? Entonces, por eso también la clínica de viral, aunque inicialmente pudo estar presente, no era la razón del problema de la paciente. Nunca tuvimos un elemento hematológico que nos impresionara mucho ni a los virus que tenemos más en boga, como es el COVID, o el SARS-CoV-2 o cualquier otro virus. Lo que sí nos llamaba la atención es porque esta paciente tenía una alteración de la ecogenicidad, ¿ok? A nivel cortical. La ecogenicidad en el eco nos reflejaba que algo le estaba pasando a los glomérulos. Y el examen de orina, el examen de orina nos decía que los túbulos estaban sufriendo demasiado. ¿Por qué? Si el paciente no había un proceso infeccioso activo que lo explicara. Entonces pensamos más en la parte inmunológica. Inmunológica. Por eso nos fuimos más hacia el manejo inmunológico. El SLEDAI se mantuvo estacionario como una escala de diagnóstico, pronóstico y tratamiento estancada, pero el paciente tuvo con una urea que llegó a 207. Eso nos implicaba que había un elemento activo. Es verdad que las pruebas salieron negativas, pero no pudimos hacer la totalidad de las pruebas, ¿okay? Solamente un segmento. Sin embargo, tenemos enfermedades inmunológicas que son serológicamente negativas y que posteriormente en el transcurso de la enfermedad De la evolución del paciente. se positiviza. Que me llamaba a mí mucho la atención que de la inmunofluorescencia no había ningún dato concluyente que esa enfermedad inmunológica estuviera activa, pero sí habían ciertos hallazgos que te hablan a nivel de la óptica, ¿ok? El gran edema. Sí, lo comentamos que algunos glomérulos estaban, yo le decía a Elsa, mira, si tú no me dices nada de este paciente, yo pensaría que esta niña es un lupus, porque solamente por la óptica me parecía que había un componente de proliferación endocapilar asociado a inflamación. Entonces uno ya empieza a decir, mira, esto podría ser una enfermedad de tipo inmunológico, pero en realidad no se pudo demostrar, aunque pequeñas cantidades de C3 sí se vieron en el mensaje, y eso hay que tenerlo pendiente también. ¿Puedo hablar? ¿Me están oyendo? Claro. Sí, claro, doctora. Mira, Bien. yo no es que, lo que pasa es que me parece un cuadro bastante bizarro, bien extraño, tanto en la enfermedad primaria de la niña de un síndrome nefrótico corticosensible que se había comportado perfectamente bien durante 6 años y este evento. Entonces, yo no es que ponga en duda todo, pero sí tengo mis dudas. ¿Ustedes no piensan que eso pudo haber sido de verdad una infección, una pielonefritis aguda? Porque no se pudo comprobar, porque el cultivo cuando se hizo, ya la niña tenía antibiótico, recibió antibiótico. Bueno, no fue, bueno, muchos cultivos salen negativos siendo por cualquier problema, pero es mi pensamiento y quiero que lo piensen. Es lo que yo estoy pensando, que tuvo, y lo que ella tuvo fue una insuficiencia renal aguda. Una insuficiencia renal aguda sobre
niña que tenía una nefritis que te la da, perdón, una pielonefritis que te la está dando el sedimento urinario y te lo está dando el eco. Eso es lo único que uno tiene, porque el cultivo fue negativo, pero se le puso antibiótico fuerte, recibió levofloxacina, algo así. ¿Me puede decir, Elsa, cuál fue? Fueron 2 antibióticos que incluso se le rotaron. Tuvo una leucocitus, Leucocituria. No, aparte de leucocituria, tuvo una leucocitosis importante, Sí, con tuvo una aumento leucocitosis importante. muy importante de los segmentados, es decir, que había un cuadro infeccioso agudo real. Y la biopsia, y eso me lo va a aclarar Iraida, si hay una lesión, pero es una lesión en un glomérulo, y lo que hay es una lesión intersticial, que puede ser dada por la secuencia de una pielonefritis, que tú ya no la estás viendo, Iraida, porque fue 3 semanas después de eso. Esa es mi humilde opinión. Eso es lo que yo pienso. Sí, ¿no? eso por eso le comentaba yo a Elsa que en qué momento le colocaron la antibiótico terapia y cuánto tiempo distante fue la biopsia. Tenía más de 15 días. Y porque por lo menos se puede, claro, entonces hay cosas que se pueden desde luego ya borrar en la biopsia renal. Una paciente que ha sido tratada enérgicamente, no es lo mismo hacer la biopsia en el momento donde están todos los cambios que después, ¿ok? Hay una aclaratoria. Ahora, fíjate, lo que uno clásicamente, las cosas que uno ve clásicamente, las formas de pielonefritis aguda, no es lo que apareció en esta biopsia. Por eso decidí más llamarlo como una nefritis intersticial, porque es que la lesión tuvo lo intersticial. La injuria al epitelio es tremenda. Y es tremenda en esos cilindros, en esos lugares donde se ven esos conglomerados calcificados también. Entonces, sí, ciertamente hay glóbulos rojos también y todo lo demás, pero no. Y hay edema. Y hay mucho edema, por eso es que yo la coloco todavía subaguda en ese sentido. Fíjate que hay una reacción inflamatoria alrededor de los túbulos, pues los túbulos se rompen, se distienden, se rompen y generan una respuesta inflamatoria. Entonces, yo también coincido con el hecho de que el paciente probablemente en este momento no se puede demostrar la presencia de una enfermedad inflamatoria, aunque hay algunas cosas que nos llamaban la atención. Pero yo creo que su cuadro también rápidamente progresivo tenía que ver con esto que hemos encontrado en la biopsia, porque esto no es focal, es significativo. Hay unas cuestiones que vamos a discutir sobre la pielonefritis. Cuando el paciente llegó, no tenía parámetros clínicos ni paraclínicos, salvo el sedimento urinario. Cuando existen procesos inflamatorios, ya sean por problemas infecciosos o inmunológicos, podemos encontrar leucocituria. Sin embargo, cuando nosotros encontramos al paciente, lo que hicimos fue, en primera instancia, tomar un urocultivo previo al inicio del antibiótico, que salió negativo y no pudimos documentar germen. ¿Qué pasa? Nosotros nos basamos en los criterios de Yodar. Este paciente no tenía los criterios de Yodar positivos. No hubo leucocitosis sobre 20.000 blancos que nos pueda respaldar los criterios de Yodar. No hubo aumento jamás de la PCR como elemento que me hable de un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de parénquima renal. En ese momento el paciente, disculpe, ¿recibía esteroide? No, nada, absolutamente nada. Él no recibía nada, salvo que ni los de ingreso ni en los de 72 horas tuvimos modificación de la PCR. No fue trabajado enérgicamente la pielonefritis porque solamente se utilizó cefalosporina.
¿Ok? De hecho, nosotros colocamos Pero la después ley. le pusieron levofloxacina. Ajá, ya le voy a aclarar, doctor. Nunca documentamos proceso infeccioso. De hecho, la PCR se mantuvo negativa durante toda la hospitalización. El grado de orina control que se le hace al paciente estaba normal también. ¿Por qué asociamos levofloxacina? Si ustedes se dan cuenta, la levofloxacina se coloca posterior a la salida de quirófano por un problema respiratorio. Y ustedes dirán, ¿por qué tienen ese protocolo ustedes de colocarle levofloxacina a un paciente que va a quirófano en la CHEC? Porque el 80% de los pacientes que ingresan al quirófano adquieren una burcorderia cepacia, porque el quirófano tiene ahorita actualmente esa colonización, tanto de burcorderia como de serratia. Y la levofloxacina es casi que un protocolo a todo aquel que presente un cuadro respiratorio por más de 48 horas después que sale de quirófano. Pero no porque habíamos documentado ningún proceso infeccioso. Nunca lo pudimos comentar. Los blancos nunca se elevaron. Claro, este es un paciente inmunosuprimido. Recordemos que los nefróticos, cuando están en recaída, pues, son inmunosuprimidos. Entonces, puedo que no tenga una respuesta leucocitaria a nivel sanguíneo importante, pero la PCR no va a permanecer completamente normal durante toda la hospitalización, teniendo un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo llamativo? El prolapso uretral. El prolapso uretral me habla de que esta paciente tenía un cuadro inflamatorio sistémico. Y aunque nosotros estudiábamos la parte oftalmológica, la parte cardiovascular y estaba normal, nos llamaba mucho la atención que toda la parte urinaria estaba con un proceso inflamatorio muy evidente. Por eso vemos lo que tenía a nivel de prolapso uretral. El prolapso uretral no es una patología común que se presenta en pacientes de esta índole. Entonces, por eso se decidió la biopsia. Claro, lamentablemente la biopsia se hace ya cuando el paciente ha pasado más de 10 días de enfermedad, ¿ok? Ya tenía, de hecho, creatinina en 0.3 y urea casi en valores normales. Ya había hasta pasado la fase poliúrica de la lesión renal aguda que presentó el paciente. Esas son las disyuntivas de las interrogantes de que en qué momento capturamos nosotros al paciente con la biopsia. Lo que sí sabemos es que este paciente tiene un gran compromiso túbulo intersticial provocado por un proceso inflamatorio propio y por eso desde el inicio lo vimos reflejado en el sedimento urinario con los cilindros granulosos que nos hablan básicamente del gran daño tubular que tenía el paciente, ¿okay? Y la hematuria. La parte glomerular, bueno, tenemos los elementos de compromiso de filtración, no solamente de la creatinina, sino del ácido úrico. Si ustedes se dan cuenta, como biomarcador más precoz que la creatinina, vimos como el ácido úrico llegó a 12 puntos y algo. ¿Okay? Eso implica que este paciente tuvo un compromiso de filtración importante y que una pielonefritis en un polo no puede provocar esto. ¿Okay? Es decir, ahí había un compromiso de ambas unidades. La otra cosa es que los hallazgos desde el punto de vista glomerulares son muy pocos, pero también la muestra fue poca, ¿ok? Porque solamente tuvimos 18 glomérulos. No sé si Iraida quiere agregar otra cosa. Sí, bueno, un caso interesante. Pregunto yo, en el momento en que el paciente forzaron la diuresis, ¿no? Porque entiendo que fue así en algún momento. No, nosotros usamos bomba de furosemida, que no se usa en bolus, se usa por inhibición constante de los receptores sodio, potasio, diocloro a nivel tubular de la asa de Herle. Entonces jamás colocamos furosemida para evitar. Ok. Buscando la causa de por qué esta niña en este momento hizo este edema y este prolapso en la uretra y concatenándolo con lo que nosotros encontramos de las litiasis, ¿no? Esta niña no era conocedora. ¿Y cómo es? Y su talla peso está Normal. Y perfil tubular, normal. y perfil tubular normal. De hecho, es un paciente que venía intermitentemente porque era un nefrótico que estaba controlado, de más de 4 años sin recaída.
Un nefrótico que estaba controladito. Fíjate que tiene su lesión, su pequeña lesión allí. Ujú. Ujú. Porque tiene un glomero con esclerosis. Sí, sí tiene un glomérulo con esclerosis. Bueno, esto para nada, le preguntaron por COVID, esto para nada pareciera una nefropatía asociada a COVID, ¿no? Que también hemos visto con relativa frecuencia en algunas biopsias renales, algunos daños tremendos en el parénquima renal asociado a COVID. Yo Sí, no creo que sé este si paciente hay que seguirlo. perdón, Ajá. sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud en relación con este caso. Muy bien. No, la verdad que es un caso sumamente interesante y nada fácil. Sí, no fue un caso fácil. Exactamente así es. Ujú. A Así veces, preguntando a ti, a ver, quizás esta parte que tuviste esa inmunofluorescencia negativa también tuvo que ver con tratamiento previo del paciente. Ella había recibido todo, ciclofosfamida y todo eso. Me imagino que por eso la parte de la inmunofluorescencia no fue tan florida. Tan contundente. Ujú. Sí, yo creo que al igual que Elsa, yo creo que esta niña hay que vigilarle este pacientico hay que vigilarlo en el tiempo, ¿no? sí, eso era lo que iba a señalar, que hasta el momento no tenemos diagnóstico muy claro sobre el paciente, por lo tanto está en vigilancia. ¿Ok? Hay una pregunta que están hablando sobre nefritis medicamentosa. Recordemos que este paciente llegó al servicio con un cuadro de vómito y que no había recibido ningún tratamiento. No había recibido ni siquiera AINES, ¿ok? En su casa porque los nefróticos nuestros están registrados en un sistema de que nos informan inmediatamente de la sintomatología y acuden en menos de 24 horas para la evaluación. No les dio chance de darle ni siquiera un AINES a la niña cuando nos llegó para el ingreso. Entonces, por eso jamás planteamos una nefritis medicamentosa. Sí, el contexto morfológico de una nefritis medicamentosa es con un infiltrado, o sea, la presencia de un infiltrado inflamatorio donde predominan los eosinófilos. Incluso se pueden ver granulomas, que hace confundir con otras enfermedades de tipo granulomatoso, cosa que para nada tampoco había aquí. O sea, no era dentro dentro de los planteamientos, no estaba esto tampoco. Es así. No estaba planteado en vista de que se estaba descartando en primer lugar la parte inmunológica y además ella no tenía antecedentes por parte de los familiares de haber administrado algún tipo de medicamento nefrotóxico. Chévere. Y acá colocan en el chat que sería bueno que envíen el resumen del caso por escrito. Y con mucho gusto lo enviaremos, doctora. Gracias. A mi correo. Sí, para aclararle a la doctora Belén, perdón, la doctora Belén Arteaga nos pregunta sobre la procalcitonina. Belén Suárez, ajá. ¿Por qué no le realizamos ¿por qué no le realizamos la procalcitonina? Por los costos, doctora. Lamentablemente, nosotros estamos utilizando más PCR porque es un poco más económica, ¿ok? Pero si la PCR se mantiene normal, no tenemos criterio de realizar procalcitonina, ¿ok? En algunos casos, sobre todo cuando pensamos en lupus, de entrada, con que tenemos escalas hay con puntaje muy alto, no nos manejamos con PCR, nos manejamos más con procalcitonina, pero ahí siempre se nos dificulta el costo que tiene la prueba. No, sí, es así. Ni nada, para nadie escapa la situación económica del país y el país es de escasos recursos por lo que veo, por lo que iba diciendo la residente en la medida que iba presentando el caso.
No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas,